Curiosidad, sensibilidad, sentido de la justicia, creatividad, percentiles superiores a 75, velocidad en el aprendizaje, cocientes intelectuales por encima de 130, talentos. Todas estas variables, muy dispares, se asocian a este perfil denominado hoy en día altas capacidades intelectuales, pero hay cientos de matices, correlaciones y efectos colaterales. Para abordar este fenómeno con rigor, me senté a hablar con Paloma Morcuende. Tomamos como punto de partida la película Un don excepcional, ya que su protagonista Mary nos caía especialmente bien a pesar del tono melodramático y previsible del filme. Paloma es psicopedagoga especialista en orientación educativa. Con máster en dificultades del aprendizaje, formación de profesorado y neuroeducación, es experta en altas capacidades intelectuales. Así que atentas, atentos, entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. Paloma Morcuende, bienvenida a Locura Compartida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Noemí. Muy bien. Aquí una mañana maravillosa para hablar de esa película que me encanta. Antes de entrar en la película, es un don excepcional. Yo quiero saber con qué personaje de ficción en general te identificas. Pues la verdad es que es una pregunta bastante complicada. Lo primero que quiero decir es que me encanta esta película y cada vez que la veo lloro y me emociono. Pues que la niña es un bombón. Sí, es un amor, es que me encanta. Con respecto a tu pregunta, creo que por empatía o por rasgo de mi personalidad me identifico con varios de los personajes de la película, sin sentirme completamente identificada con uno. Pero sí destacaría tres. Por un lado, con la profe, por ver y comprender a Mary, y por otra parte con su tío Frank, por tener que decidir qué es lo mejor para el futuro de la niña. Y esa decisión es muy difícil. Con la abuela no te identificas, desde luego. No. Locura Compartida. Good morning, Miss Stevenson. Who can tell me what 3 plus 3 is? Everyone knows it's 6. Barry, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. 7,695. The square root is 87.7 and change. Now, what does ad nauseum mean? Antes se consideraba que tenías como altas capacidades a través del análisis de tu rendimiento académico. La tendencia después de esto era observar el cociente intelectual. Ojo, cociente, basta ya de decir coeficiente, que esto me genera mucho... Pero hasta en los informes está escrito, ¿eh? Pero es que yo esto lo vi en la universidad en primero de carrera, es cociente, que quede claro aquí. Bueno, pues el cociente intelectual muy elevado en estos casos. Y ahora, en la actualidad, se percibe como un potencial a desarrollar. Entonces, no existe una definición universalmente aceptada porque la propia concepción de inteligencia o el talento son conceptos que se supeditan a la cultura. Entonces, tú que eres la experta y ducha en esta materia, me gustaría que me ayudases a bajar este concepto a la tierra, además en nuestro contexto, ¿no? En el contexto pues, que nos encontramos. ¿Qué significan hoy en día las altas capacidades? Lo primero que quiero decir es que el término experta a mí me queda todavía un poco grande, me asusta un poco porque todavía tengo muchísimo que aprender. Como bien dices, el concepto de altas capacidades ha evolucionado mucho durante la historia, pero queda aún mucho camino por recorrer y sobre todo muchos estigmas sociales y etiquetas que romper. Pero claro, en la historia, porque yo me acuerdo que cuando en mi infancia la palabra era superdotado y yo estaba en el momento este del cociente intelectual. Y esa era la medida. Sí, hay muchas definiciones y muchos autores que cada uno como que lo definen de cierta manera. Es verdad que antes casi siempre lo que importaba era como el CI sin llegar a ver otros rasgos tan importantes como los que vemos ahora. Digo, a mí personalmente me gusta mucho un libro que se llama Demasiado inteligente para ser feliz. Esto lo vamos a poner luego en las notas del podcast. Vale, es que este libro es maravilloso y la autora, que se llama Jean Fachin, perdóname mi pronunciación, lo explica con muchísima claridad. Yo te quería leer un fragmento del libro, porque ahora lo comentamos, pero te quería leer un fragmento donde lo explica, para mí, maravilloso. Vamos allá. ¿Vale? Dice: no se trata de ser cuantitativamente más inteligente, sino de disponer de una inteligencia cualitativamente distinta. Combina un alto nivel de recursos intelectuales, una inteligencia fuera de los límites,
una inmensa capacidad de comprensión, de análisis y de memorización, junto con una sensibilidad, una emotividad, una receptividad afectiva, una percepción de los 5 sentidos y una clarividencia cuya amplitud e intensidad invaden el ámbito del pensamiento. Ambas facetas siempre entrelazadas. Es una manera de estar y percibir el mundo, tener la emoción constantemente a flor de piel y el pensamiento siempre en los límites del infinito. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Me gusta porque refleja la parte que te decía que antes no estaba reflejada, que es el tema emocional. O sea, el umbral de las emociones, la sensibilidad, la manera de percibir todo lo que te rodea, la forma de relacionarte con los demás, el funcionamiento atípico del cerebro y la complejidad de la personalidad. O sea, quiero matizar también que entendemos por fuera de los límites a los que se refiere de una alta capacidad, una capacidad superior a 125. Antes era 130, ahora los estándares marcan un 125. ¿Y los tests siguen siendo los mismos? Los test siguen siendo los mismos. Eso no ha cambiado. Los van un poco revisando, pero hay algunos que están súper anticuados, porque hay preguntas de vocabulario que están fuera de contexto totalmente, que ya no se utilizan esas palabras. Entonces hay algunos que están bastante desbancados. Y que la media al final está entre 90 y 110, para que nos entiendan. Vale. Estamos hablando de una capacidad superior de 125. ¿Tú sigues aplicando estos test? Sí. Vale. Sí, porque no hay otros. Ya. Lo que sí que es verdad que como el WISE o el WIS, que son los test de inteligencia por excelencia, sí que los van revisando. Entonces, si pasas un CABIT, un RAVEN o alguno de estos que son un poquito más antiguos, los puedes comparar con las puntuaciones de estos test que sí que están en revisión. Entonces puedes ir comparando un poco esos resultados. Y también a través de la observación, de la historia de vida, de lo que te cuentan las familias. O sea, hay que ver más allá de ese CI que estábamos hablando. O sea, esa personalidad, los rasgos, cómo manejar las emociones. O sea, son muchas más cosas que esa prueba de inteligencia. Locura compartida. En la película, el tema que se abarca es cómo encaminar la vida de una niña con estas capacidades, si poner el foco en el potencial intelectual a cualquier precio o intentar poner el foco en que esa niña sea feliz y viva como el resto de los niños, teniendo en cuenta esas altas capacidades. ¿Cuál es la tendencia hoy en día para promover ese desarrollo intelectual y que a su vez vivan como el resto de los niños? Porque no es fácil. No es nada fácil. O sea, cierto es que la película muestra un caso bastante inusual porque es un genio de las matemáticas y es algo que no se suele ver. Pero, o sea, hay varias formas de potenciar o de desarrollar esta potencialidad de los niños. Para mí, en el sistema educativo actual hay muchas carencias, es la realidad. Uh-huh. Te explico un poco lo que hay por protocolos y luego te digo un poco lo que opino yo, ¿vale? Vale. Hoy en día existen programas de enriquecimiento tanto dentro como fuera del colegio. En estos programas el objetivo principal es el desarrollo armónico del niño. Es decir, se enfoca en trabajar tanto la parte cognitiva como la social, emocional y académica del alumno, todas las áreas. Suele ser fuera de clase con un grupo de iguales, alumnos identificados también con altas capacidades, donde se realizan actividades fuera del currículum, o sea, fuera de la clase, y potencian y desarrollan sus fortalezas. ¿En horario extraescolar? Bueno, hay horario extraescolar y hay horario dentro del colegio. O sea, imagínate, en la clase de lengua, en la clase de matemáticas, sacas estos niños fuera, se van a otra aula y desarrollan otro tipo de actividades diferentes a las que están haciendo en su clase. ¿Vale? Y todos más o menos con el mismo perfil. Entonces, se trabajan las potencialidades, pero también las debilidades. Si hay alguna carencia social, emocional, ¿vale? De constancia, de esfuerzo, de trabajo. Se trabaja un poco global, aparte de retos y desafíos cognitivos. Y luego existen programas específicos en la Comunidad de Madrid, asociaciones, donde realizan actividades complementarias como de tecnología, robótica, etcétera. Esto ya fuera del colegio. Esto ya si los padres quieren seguir haciendo actividades de enriquecimiento fuera. En algunas ocasiones estos niños necesitan una ampliación curricular, que es como cursar materias de otros cursos superiores. Y en el último escalón nos encontramos con la flexibilización, que es como lo que se conoce comúnmente como que se le ha pasado de curso, ¿no? Que lo tenga la edad correspondiente. Eso sería ya como la última medida. Vale, y entonces, ahora entramos con tu opinión. Vale, o sea, dejando al margen los protocolos y marcos legales, creo que cada caso es único y que como cada niño tiene unas necesidades totalmente diferentes a las de su compañero.
Como cada necesidad educativa, se trata de ser flexible, ver al niño, comprender y escuchar lo que quiere. Muchas veces no necesitan material extra ni apuntarse a millones de actividades. Simplemente hacer lo que les gusta y les haga más felices. No hay que obsesionarse con el potencial o el desarrollo cognitivo. Si un niño con altas capacidades se siente seguro, comprendido y feliz, podrá llegar hasta donde quiera. Si por el contrario tenemos expectativas muy altas y se le exige demasiado, puede llegar a perder el interés, la motivación, incluso a rechazar el aprendizaje o abandonar los estudios. Vale. O sea, esto es en cada caso unas necesidades y unos objetivos, entiendo. Totalmente. Vamos a ir desmenuzando el tema poco a poco. Porque ¿qué es lo primero que te hace pensar a ti que nos encontramos ante un perfil de estas características? Porque claro, en la película Mary tiene un talento innato para las matemáticas, que si nos vamos a chequear otras películas los definen así, ¿no? Pues como el indomable Will Hunting o cosas así, matemática pura. Pero además Mary sí que tiene un desarrollo madurativo como superior a la edad, que son 7 años. La propia concepción del mundo es diferente, es como de una persona adulta, tiene inquietudes sobre economía, religión, la forma en que su tío se comunica con ella. Creo que hay una frase que él le dice a ella: voy a seguir ignorándote de una forma pasivo-agresiva. Sí. O sea, ¿quién le habla así a un niño de 7 años? Y luego ya me has comentado que te parecía inusual esta situación. A mí también. No sé si nos encontramos con este tipo de niños. Porque, no sé, hay varias variables según lo que yo he estado leyendo, ¿no? Como la velocidad de aprendizaje, que eso sí que lo has nombrado. La curiosidad, ¿no? También, no sé. ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo te llegan a consulta? ¿Y cómo lo confirmas? Vale, o sea, a consulta llegan demandas de diferente tipo. O sea, cada uno llega por una preocupación totalmente diferente y eres tú, como profesional, la que tiene que indagar un poco más y saber la causa de, por ejemplo, esa conducta. Porque no te vienen derivados del colegio. O porque en el test le han hecho en el colegio le han hecho el test y ven ese numerito y de repente te dicen, oye, vete a buscar un especialista. A veces sí. A veces sí hay una prueba previa en el cole y luego quieren explorar más allá y hacer una valoración completa y te llegan por ese motivo. O simplemente no tienen los medios suficientes, han observado cosas en la clase y prefieren que un especialista lo vea. O porque hay antecedentes en la familia, un padre, una madre, un hermano, y están viendo las mismas características en el niño y dices, uy, pues a lo mejor esto también le puede pasar, y entonces vienen por ese motivo. Es verdad lo que dices, que lo primero que llama la atención son los aprendizajes precoces, o sea, la velocidad en la que aprende cosas que no le corresponden a la edad. Vale. O sea, el lenguaje que utiliza, o las preguntas que hace, o cómo memoriza un montón de datos, o acontecimientos que incluso la madre dice, es que yo no me acuerdo, y el niño me está recordando lo que hicimos el otro día. Hay veces también que vienen porque el torrente emocional es tan grande que los padres vienen preocupados por la intensidad en la que viven las emociones, ¿no? Cómo hacen una montaña de un grano de arena, o cómo se agobian por preocupaciones que no les pertenecen, que no son suyas, o que cosas que van a pasar, o cosas de adultos que no les corresponden a ellos preocuparse por eso. En el cole a veces se comporta de manera desafiante, se aburren, molestan y se confunden con niños hiperactivos. Ya. Y luego no siempre se manifiesta un patrón común porque podemos fijarnos en estas diferencias, pero lo que te decía antes es que también la parte de genética es importante. Si hay algún hermano o algún familiar diagnosticado. Eso te quería preguntar más adelante, pero claro, a mí como padre me surge una duda. Tú no tienes referencias, o sea, tú tienes un niño de determinada edad y los comportamientos que tú ves en el niño te parecen como normales, pero tampoco mides más allá de los amigos. O sea, quiero decir, a ver, en Mary le hacen una suma y una multiplicación que ninguno de nosotros podemos hacerla, y es claro, pero yo mirando a mis hijos, pues no sabes, ¿no? ¿Qué referencia tienes? Yo siempre suelo preguntar, lo primero, si han empezado pronto a leer, si han aprendido cosas por ellos mismos, vale, que nadie les ha enseñado, alguna cosa que le llame la atención, ¿vale? Hay, por ejemplo, casos en los que hay un póster en la habitación, a lo mejor tiene el niño 4 años y ha aprendido el póster de las letras y a partir del póster de todas las letras ha aprendido a leer.
o han empezado a leer matrículas de coches. O sea, que se ve con facilidad. ¿Vale? Sí, o sea, los aprendizajes precoces, como digo, es como lo más importante, lo que primero se identifica. Se aprende cosas él solo sin que nadie se las enseñe. Y luego, si tiene preguntas que como padre te quedan descolocados, te dices que ni siquiera tengo la respuesta. O sea, cosas que les preocupan, que del sentido de la vida, del universo, de las galaxias. Cada uno es verdad que tiene un tema totalmente diferente. No siempre, o sea, también tenemos como muy estigmatizado que le gustan los dinosaurios, que le gustan los planetas, pero a cada uno le gusta una cosa totalmente diferente. Pero sí han observado pues que a lo mejor no quiere ir al cole, que se aburre, que tiene dificultad para relacionarse con sus iguales, o que se aburre con algunos juegos, o presenta juegos, a lo mejor tienen 6 años, están en el patio y las niñas están jugando a la comba o cualquier juego de patio, y esta niña ha elaborado un juego con unas normas súper difíciles y complicadas y nadie la sigue el juego y te dice, jolín, es que nadie quiere jugar conmigo. Y claro, es que no entienden el juego. Claro, no entiendo. Sí, y es verdad que hay diferencias entre los niños y las niñas. O sea, se manifiestan en conductas totalmente diferentes, porque las niñas suelen pasar más desapercibidas, suelen ser más meticulosas, más perfeccionistas, y lo que quieren es encajar en el grupo. Tienen como más habilidades sociales y muchas veces cuando ven que su juego no funciona, lo que hacen es jugar a lo que juegan las demás niñas. Entonces es más difícil detectar a las niñas. ¿Y los niños? Los niños depende, pero no les importa tanto llamar la atención, corregir si algo está mal, decir las cosas en alto en clase, como diciendo. Sí, es muy curioso, como pues me la sé, ¿no? O yo la quiero decir, o qué fácil es, cómo tú no te la sabes. Tienen comportamientos y muchas veces estas frases como que no les importa destacar delante de todos los demás. Ahí quería entrar ahora, que son conscientes. Estos niños saben que tienen una condición diferente, porque, bueno, en la película, en Mary se ve súper claro, ¿no? Cuando presenta al gato, por ejemplo, sí, ¿no? A Freddy. Sí, describe al animal como alguien que nadie le entiende, ¿no? Un poco el reflejo de lo que ella siente. Y otra frase que me llama la atención cuando habla de su tío con la psicóloga, que le dice, es buena persona porque ya me quería antes de darse cuenta que yo era lista. Sí. No como la abuela, ¿no? Claro. ¿Cómo se vive eso desde dentro para un niño o niña? O sea, yo creo que desde una incomprensión absoluta. Yo creo que se ven raros y diferentes, pero... ¿Pero lo perciben desde el principio? Yo creo que siempre lo perciben desde el principio, sí. Lo que pasa es que no saben realmente qué es lo que tienen de diferente. Y normalmente lo asocian a algo malo. O sea, a mí me encanta cuando dice la niña, cuando le presenta a Freddy, a su gato, al resto de los compañeros, porque dice como que es muy inteligente pero nadie lo sabe. Y nadie le entiende o nadie le comprende. Y remarca y enfatiza en el nadie porque es como... Como ella se siente. Sí, como ella se siente. A mí me emociona mucho esa imagen y esa escena en el cole. Porque... es verdad que es como si vivieran en un cuerpo o una mente que a veces no les pertenece. Es como hay algo raro aquí, pero no sé lo que es. Y es lo que te digo, que casi siempre es como que se lo toman de forma negativa, como si fuera algo malo. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué no soy igual que los demás? ¿Por qué no entienden esto que les he dicho? ¿Por qué lo que están haciendo me parece aburrido y a los demás no? Es como un pez fuera del agua. Algunas curiosidades. Mark Webb, director del filme, debutó en el cine con 500 días de verano. Un desencuentro amoroso bastante dulcificado con el que muchos se identificaron allá por 2009. Entre otras, ha dirigido 2 películas de la saga de Spider-Man y el trabajo que verá la luz el próximo año es Blancanieves, la adaptación del clásico cuento, pero con guión de Greta Gerwig. No quería pasar por alto su faceta como director de videoclips. Ha dirigido vídeos para Backstreet Boys, My Chemical Romance o Green Day. Pero volviendo a la película, Mary, la protagonista de esta historia, está interpretada por Makina Grace, quien en este momento cuenta con 18 años y con más de 40 títulos a sus espaldas. La habréis reconocido por su papel en El cuento de la criada o, recientemente, en la nueva entrega de Cazafantasmas. Mary destaca por sus habilidades para las matemáticas, como las de su madre, a quien se alude todo el tiempo en la película por su inteligencia. Al final, descubrimos que la madre de Mary había dedicado su carrera a resolver el problema de Navier-Stokes, uno de los considerados problemas del milenio sin resolver. Para entender mejor este contexto, le pregunté al doctor en matemáticas y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Caniego,
¿Qué son estos problemas del milenio y de qué se trata supuestamente el resuelto por la madre de Mary? Y recuerdo el nombre, el problema de Navier-Stokes. Los conocidos como 7 problemas del milenio se llaman así porque en el año 2000 el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge, es una fundación creada para impulsar el conocimiento de las matemáticas, tomó la decisión de establecer un premio de 1 millón de euros a quien resolviese alguno de los problemas que consideró en ese momento de mayor interés para el desarrollo científico y para el beneficio de la humanidad en general. En matemáticas hay una infinidad enorme de distintos problemas abiertos. Se llaman problemas abiertos aquellos que todavía no se han conseguido resolver o no se han conseguido demostrar. Dentro de las distintas áreas conocidas como el cálculo, álgebra, geometría, estadística, informática o astronomía, estas áreas se van dividiendo sucesivamente en ramas, en áreas más concretas y más específicas, y ahí aparecen multitud de problemas en los que están investigando miles y miles de personas a diario, se están publicando demostraciones, teorías nuevas que a su vez generan nuevas preguntas y nuevos problemas abiertos. Dentro de esta gran variedad de ramas de la matemática es importante destacar una que sobresale por el gran beneficio que produce, que es la matemática aplicada. La matemática aplicada también se conoce como ingeniería matemática, se dedica a resolver problemas reales, donde se concreta la gran utilidad que tienen las matemáticas hoy en día, como lo demuestra la gran demanda laboral que en estos momentos tienen los graduados en matemáticas. De entre los premios que eligió esta fundación, eligió 7, por eso ya es su nombre, eligió 7 problemas del milenio, realmente no son 7, porque uno de ellos ya está resuelto. Es el conocido como la conjetura de Poincaré. Es un problema muy abstracto, es decir, no sería un problema que resuelve problemas reales, no está encuadrado en la matemática aplicada. Para que os hagáis una idea, es tan abstracto que trata propiedades topológicas de una esfera en dimensión 4, algo que no tiene de momento aplicación real, sí que tiene implicaciones que contribuirán al desarrollo de la física y tal vez en un futuro sí que puedan resolver problemas reales. En realidad, este matemático que lo resolvió fue un matemático ruso, Grigori Peleman, lo resolvió en el 2006 y para que os hagáis una idea de su personalidad, renunció tanto al premio de $1 millón de esta fundación como a la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel de matemáticas. No existe el premio Nobel de matemáticas y el equivalente sería este premio. Esto nos hace una idea de la peculiaridad de este científico, de este matemático. Por otra parte, sí que nos interesa ahora entrar de lleno en el problema que trata la película de Un don excepcional, que es exactamente las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas sí que de lleno pertenecen a la rama, al área de la matemática aplicada, porque resuelve un problema muy importante. ¿En qué consiste estas ecuaciones? Bueno, este es un conjunto de ecuaciones diferenciales, en general ecuaciones diferenciales, luego explicaré un poco en qué consiste, pero realmente lo que resuelve es que permiten predecir el movimiento de un fluido. Destacar si se trata de un flujo laminar, que es armónico y controlado, o por el contrario, si se trata de un flujo turbulento, que es caótico e incontrolado. Sería importante predecir si se va a producir una transición de flujo laminar a el flujo turbulento. No se han conseguido resolver estas ecuaciones, intervienen muchas variables como la velocidad, la presión, la temperatura del fluido, la densidad y lo que más complica la resolución, que es la viscosidad. Resolver estas ecuaciones sería muy importante porque tendría importantes aplicaciones en los fenómenos físicos de turbulencias que se producen tanto en la atmósfera como en las corrientes oceánicas, como en la aerodinámica de los vehículos aeroespaciales. Por último, observar que en la película de Un don excepcional, la madre de Mary, en el argumento se dice que ha resuelto estas ecuaciones, pero eso pertenece a la ficción. Estas ecuaciones no se han resuelto
se utilizan aproximaciones a la solución con computacionales, aproximaciones con ordenador, pero es un problema abierto, es un problema aún sin resolver. Investigando para la entrevista, he leído como sobre un fenómeno que fue conceptualizado bastante recientemente y se llama el síndrome de la disincronía, que fue descrito por Jean-Charles Terrassier en 1994, o sea, muy reciente. Básicamente es una falta de sincronización en el desarrollo intelectual, social, motor, físico, afectivo, o sea, ahí depende, sí, ¿no? Depende. Claramente lo vemos en Mary, porque ella tiene una disincronía afectivo-intelectual. Sí. Pero bueno, quería hablar contigo de este fenómeno. Es verdad que justamente el síndrome de la disincronía yo creo que es lo que genera mayor malestar en estos niños. Me sorprende que se haya definido tan tarde, hace 20 años. Sí, de hecho, claro, los padres te cuentan muchas cosas que no entienden y tienen que ver con este síndrome de la disincronía. O sea, se explica muy bien lo que le pasa al niño, porque es como que su inteligencia y su afectividad no se desarrollan de manera paralela, lo que se traduce en niños emocionalmente inmaduros. O sea, a simple vista parece que son más maduros emocionalmente por el lenguaje que utilizan y porque puedes mantener con ellos conversaciones súper complejas, pero lo cierto es que les cuesta mucho gestionarse o regularse a nivel emocional. Es frecuente escuchar a los padres decir, es que no puedo entender esta dualidad de cómo me habla del sentido de la vida o del sentido del universo y luego se enfada con facilidad, explota por cualquier cosa y no maneja su frustración. Es como si en ciertas ocasiones se comportara como un niño pequeño y en otras ocasiones como un adulto. Es muy dispar. Sí. Entonces es como, pero si es tan listo, ¿no? ¿Por qué estas cosas no las maneja bien? Esto que es tan fácil o tan sencillo. O sea, que lo más frecuente es que esta disincronía sea en el ámbito emocional y el ámbito intelectual. Sí. Con el motor también pasa. O sea, hay niños que son capaces de leer libros súper avanzados para su edad y tienen un vocabulario súper amplio y rico. Y luego, a la hora de la motricidad, sobre todo a la hora de escribir, la motricidad fina no está tan desarrollada y dices, pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser tan, perdóname la expresión, no tan listo para unas cosas y tan torpe para otras? Es como que no les cuadra. Y esto a veces también hace dudar a muchos profes, a muchos padres. O sea, es como sí, pero no. O sea, parece muy listo, pero luego no tanto, porque mira, a la hora de escribir es que es muy desordenado, es que no le salen bien las letras y es por esta desincronía, que es que dificulta más la identificación de estos casos. ¿Y el factor genético? Sí, del que hablábamos antes también un poco. ¿Cuánto debemos considerarlo? Porque en la película está súper señalado, ¿no? La madre, la abuela, incluso el hermano. Es toda la familia. Y además es como que el mensaje que transmite es que se va potenciando todavía más. Ya la nieta es, vamos, la que va a descubrir todos los problemas ocultos de las matemáticas. Lo de la madre también. A ver, los últimos estudios que he leído hablan de que el 50% de la inteligencia es hereditaria y el otro % depende del entorno y de la educación. Yo creo que las generaciones pasadas, ¿no? Como nuestros padres, nuestros abuelos, también tenían grandes potencialidades y grandes talentos. Lo que pasa es que no han tenido ese entorno tan enriquecedor para el desarrollo. No se identificaba, ¿no? Ni siquiera en nuestra generación. Eso es, lo primero que no se identificaba y lo segundo que no han tenido a lo mejor las condiciones propicias para poder desarrollar esa potencialidad. Yo creo que ahora las generaciones posteriores pues cada vez se sabe más de este diagnóstico, se conoce mejor, se tiene más sensibilidad hacia el tema y además tiene muchas más oportunidades. Al final una alta inteligencia dicen que es el resultado de un entorno facilitador sumado a un cerebro receptivo. O sea que si un cerebro de por sí es potente, si hay materia prima, como yo digo muchas veces, y encima poner los medios, primero identificas y luego poner los medios, pues tiene muchísimas oportunidades de que eso se desarrolle. Sí, imagino que habrá muchos estudios contradictorios, ¿no? En este sentido, que pondrán el peso en una cosa u otra, pero vamos, el 50% es como lo de que tiene más sentido, ¿no? Sí, ya te digo, es como lo último que he leído, porque es lo que tú dices. Hay un montón de estudios, en cada página un especialista también te las entiende como de forma diferente, incluso muchas veces hay controversia a la hora de elegir unas pruebas o otras, cuáles son las más adecuadas, qué se tiene que medir. O sea que todo esto todavía está ahí en desarrollo, nos queda mucho camino por delante. A la vez es súper excitante, ¿no? O sea... A mí me encanta. Locura compartida.
he leído algunos estudios y parece que se han sacado conclusiones bastante trascendentes sobre la plasticidad cerebral, la conexión neuronal y la corteza cerebral, ¿no? Tengo bastante respeto al mundo de la neurociencia, entonces yo soy un poco de lo que he leído como tú. Parece ser que la red o eficiencia neuronal de las altas capacidades es enorme, o sea, como que tiene muchísimas carreteras y autopista para conducir ideas, información y relacionar conceptos. Pero esto puede ser una desventaja en algunas ocasiones, porque manejar y procesar tantísima información puede ocasionar atascos o bloqueos. Y tener tanta actividad mental puede desencadenar en malos hábitos de sueño, incluso en un trastorno de ansiedad. Yeah. Si se encuentran muy motivados, sus mentes pueden estar en continuo crecimiento y construyen nuevas vías y caminos neuronales en los que se refleja una mayor plasticidad. Y con respecto a la corteza cerebral, parece ser que se va engrosando y desarrollando de forma más lenta que lo habitual, parece ser. Es verdad, algo así había leído, ¿no? Sí. Que en los niños normalmente se desarrolla más en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Eso es, sí. En estos niñas con altas capacidades en la adolescencia, eso es curioso. Sí, es lo que he leído yo también, pero es verdad que este tema se lo dejo mejor a los expertos en neurociencia. Pero me encanta saber cómo funciona el cerebro, me encanta saber la diferencia entre unos cerebros y otros, ¿no? Como entender el funcionamiento desde dentro. ¿Por qué se producen estos aprendizajes? ¿Por qué se producen estas conexiones tan rápidas que, o sea, me encantaría verlo desde dentro? Bueno, y es muy alentador que se conecte con la ciencia, ¿no? Que podamos tener esa base más científica. Sí, pero la verdad que tiene todo el sentido del mundo, porque al final procesa la información más rápido y tiene mucho más cableado, por así decirlo, y tiene más facilidad para conectar unas ideas con otras, con lo cual quiere decir que tienen toda esa red y esas carreteras como ampliadas, por así decirlo. Y hay un tema que a mí me preocupa, sobre el que he estado leyendo últimamente, y son los factores diferenciales, porque estas altas capacidades pueden coexistir con otras particularidades, como pues, dificultades de atención o hiperactividad, dislexia, incluso trastornos del espectro autista. Entonces esto se va complicando. Estas que lo llaman dobles excepcionalidades, ¿no? Sí. Tú como profesional, o sea, es difícil, ¿no? Es muy difícil. O sea, la doble excepcionalidad, como bien dices, es cuando conviven una alta capacidad intelectual con una dificultad como puede ser pues, un TDAH, un trastorno del espectro autista, una dificultad del aprendizaje. Y cuando coinciden estos casos, lo que ocurre es que unos rasgos solapan a los otros. Entonces, un diagnóstico puede enmascarar a otro. Claro, ese es el tema. ¿Y cómo discriminas? Porque, claro, la medida de acción está en función... Claro. Te voy a contar un caso que tuve Vale. que refleja muy bien esta doble excepcionalidad. Y es el primer caso que tuve de doble excepcionalidad porque yo había leído mucho sobre ello y a mí me llamaba mucho la atención. Y yo decía, en toda mi carrera no he encontrado a ningún niño con doble excepcionalidad. Qué raro, tiene que haber. Y me llegó por casualidad. Había un niño en el cole, en tercero de primaria, que tenía muchísimas dificultades para leer. Entonces le dificultaba mucho el aprendizaje, iba más lento, no tenía buenos resultados académicos y empezaba a perder la motivación por aprender. Se dedicaba a interrumpir en clase, a molestar y los demás niños como que no querían ni elegirle para los trabajos, Pobre. ni estar cerca. Entonces a nivel social estaba muy aislado y cada vez daba más problemas porque él manifestaba ese malestar. Se retroalimentaba todo el rato. Todo el rato. Hablando con él, porque a mí me llamaba mucho la atención, porque yo veía algo ahí como un mundo interior que no salía a la luz, una potencialidad o un talento que no salía a la luz porque solo se veían sus dificultades. Y empecé a conocer un poquito más al niño y tenía, a nivel verbal, era una pasada. O sea, tenía un vocabulario súper amplio para su edad, llamaba la atención lo rápido que procesaba la información. A este niño le encantaban los dinosaurios y te contaba, o sea, retenía una cantidad de datos ilimitados sobre los dinosaurios. Era una barbaridad. Digo, este niño hay que evaluarle porque es que es muy talentoso. O sea, aquí hay algo más. O sea, vamos a ver qué pasa. Y al realizar la valoración psicopedagógica nos dimos cuenta de que tenía altas capacidades y que aparte tenía una dislexia. Y me acuerdo que, claro, era como cómo ponemos las medidas... ¿Por dónde empezar? Eso, cómo ponemos las medidas adaptativas, porque normalmente en el cole o se ponen para una cosa o se ponen para otra. Pero encontrar las dos cosas a la vez es un caso muy raro y que no se suele conocer.
Entonces lo primero era como contar a la familia lo que estaba pasando, era como, no entiendo, ¿no? Y luego contarle a los profesores y adaptar todo el aprendizaje, no ver su perfil y adaptar a sus necesidades. Por una parte, potenciar toda esa parte cognitiva y esas altas capacidades, y por otra, darle herramientas para superar las dificultades. O sea, meterlo como en 2 programas a la vez, como de apoyo para las dificultades en lectura y de enriquecimiento para su gran capacidad intelectual. Entonces era una dualidad que era muy difícil de entender incluso para el propio niño, ¿no? Porque ya se había hecho la idea de que pues, era tonto, de que no me salían las cosas. Y poco a poco, trabajando todo en su globalidad, se fue relajando, fue encontrando estrategias para leer mejor y, bueno, empezó a brillar enseguida. Pero ahí hubo un factor casual importante y es que tú estabas ahí en ese momento, si no... Bueno... No, tú como perfil profesional, ¿qué quiere decir? Que muchos colegios no dispondrán de este servicio, digamos. Claro, al final hay que ver un poquito más allá porque ¿qué es lo que está causando esa dificultad del niño? ¿Es algo producido por eso, por una dislexia? O sea, tampoco nos tenemos que focalizar en la dificultad. Muchas veces solo nos quedamos en la dificultad y no vemos esas potencialidades o esos puntos fuertes que pueden estar ahí, que se pueden estar enmascarando por otra cosa. Sí, se disipa, claro. Sí, es que de repente es como si pasaran desapercibidas, como si solo se viera esos comportamientos o pues esas dificultades y lo demás pasara desapercibido. Es como hay que ayudarle porque aquí no es capaz de leer o no rinde académicamente y nos olvidamos del resto, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás o dónde. Sí, de hecho ya hemos hablado de cómo se sienten emocionalmente. Y fíjate, este caso es súper ilustrativo, el que acabas de contar. Y es que además estas personas de altas capacidades también se asocian con los PAS, que los PAS son las personas altamente sensibles. Incluso se maneja un porcentaje de un 20% de PAS en la sociedad, que es un porcentaje muy alto. Sí. Yo creo que tienen otra forma también de percibir las emociones de ellos y de los demás, porque creo que están como súper amplificadas, ¿no? Que todo está magnificado. La forma de percibirla y la forma de reaccionar. Sí, que parece muchas veces que son personas súper exageradas. Vale. ¿No? Que todo lo magnifican y que hacen un mundo de cualquier cosa, que ellos mismos muchas veces no entienden bien qué les está pasando. ¿Te has encontrado con niños de altas capacidades con PAS? A ver, es que yo creo que la alta sensibilidad es una de las características más importantes dentro de la alta capacidad. O sea, creo que está implícita. Ah, vale. O sea, sentir las emociones con mucha fuerza, amplificadas y magnificadas, tanto las propias como las de los otros, es una consecuencia, por así decirlo. Es como el resultado de tener un perfil cognitivo superior. O sea, va dentro ya de estas altas capacidades. O sea, si tu perfil cognitivo es superior, tu forma de sentir es otra. Sí, tu umbral de las emociones y tu forma de sentir es otra totalmente diferente. También es, pues, amplificada. O sea, la receptividad emocional es incontrolable y muchas veces es desbordante, hasta el punto que algunas personas desarrollan una estrategia de defensa o medida de protección y guardan la distancia entre uno mismo y lo que le rodea. O sea, como es obligarse a no sentir nada, para evitar el malestar que genera sentir todo con tanta intensidad. Yo creo que dentro de esa parte del 20% al que te refieres de personas altamente sensibles, hay más de una persona con altas capacidades. Y hay muchos psicólogos preocupados por este tipo de diagnósticos, porque los denominan ligeros. Si tú como padre puedes atribuir los problemas que tiene tu hijo a que el niño es más listo o a que el niño es más sensible en el caso de los PAS, pues es un poco efecto peligroso, ¿no? Y mira, voy a resaltar aquí unas palabras de Jordi Fernández Castro, que es un catedrático de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dice: la angustia de los padres alimenta esta especie de autoengaño que explica los problemas. Y él mismo lo resume muy bien. Ser víctima de tus cualidades es cool. Es como, claro, es una forma de percibirlo. El niño, más que un problema, tiene una virtud. Y esto es muy peligroso. Sí. O sea que, no sé, creo que desde luego estamos ante una labor complejísima a la hora de evaluar a estos niños y niñas, pero también, transmitirlo y llevar a cabo una estrategia a largo plazo con los padres. Quiero decir, es muy, muy complejo. Sí que es verdad que hay muchas familias que lo buscan. O sea, hay un montón de demandas
que no se han hecho por parte del profe o por un especialista, que han sido por parte de la familia, y es como que hay una parte de ellos que quieren que sus hijos sean altas capacidades, ¿no? Que sean talentosos, que de repente le apuntan a un montón de actividades, que quieren que haga piano, ¿no? Que destaquen y que sobresalgan sobre el resto. Entonces hay un montón de demanda que vienen de parte de la familia que luego no acaba siendo, o sea, no son altas capacidades. ¿Eso genera frustración en los padres? Sí, hay veces que sí. Es por como, también es verdad, pues si tienen algún amigo, algún familiar, empiezan a ver esas cualidades que tú dices en su hijo y dicen, bueno, pues a lo mejor el mío también, ¿no? Como una parte más normal, pero un poco como de envidia de que, pues mi hijo también es muy listo, ¿no? A ver si tiene altas capacidades, pero porque yo creo que todavía no se entiende bien lo que es el concepto y lo que conlleva tener esa alta capacidad, por lo que decíamos antes, de la sensibilidad, de la superemotividad, o sea, todo lo que conlleva y toda la complejidad que es el diagnóstico y la forma de percibir el mundo y esa personalidad. Entonces, parece que es como, ¿y cómo ajustarlo? Claro, parece que va a ser todo un camino de rosas, que va a ser maravilloso, que mi hijo va a estudiar lo que quiera y va a ser prodigioso, y en realidad muchas veces se convierte en un problema, la mayoría de las veces es un problema. Entonces, esa parte no la ven y lo buscan. Y a veces resulta que sí y otras veces resulta que no. Y cuando resulta que no, yo noto decepción en sus caras, como diciendo, vaya. Y yo les explico, pero es que por una parte mejor. O sea, si tu hijo tiene una capacidad intelectual normal o normal alta, va a poder funcionar con los apoyos, con las medidas, con estar feliz, con realizar las cosas que le gusta. Va a poder estudiar todo eso que tú imaginas también. Y muchas veces mejor. Claro. Porque no va a tener ese torrente emocional, no le va a condicionar tanto esa percepción de los sentidos. Y como padres, ¿qué nos dirías tú que deberíamos tener en cuenta en ese sentido? No de detección, sino de estar alerta. No, nosotros como padres, al final, la implicación emocional te limita, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú que deberíamos tener presente? ¿Pero para identificar o...? Para decir, bueno, pues de repente necesita ver a un especialista o... Vale, yo creo que sobre todo si hay algo en el niño que le genera malestar. ¿Vale? O sea, al final cuando vemos a los niños normalmente es porque hay algo que genera malestar, o bien con el aprendizaje, o bien con las relaciones sociales en el colegio, o bien con las emociones, esas explosiones. O sea, al final siempre vienen cuando hay un malestar, y a raíz del malestar tenemos que ver cuál es la causa. Pero yo creo que últimamente, hoy en día, los padres tienen muchísima información y tienen acceso a muchísima información de lectura en internet y están viendo diagnósticos donde no los hay. Uh-huh. O sea, estamos como muy, muy pendientes de que le pase algo al niño. Estamos muy sensibilizados. Sí. Y como cada vez se identifica, se diagnostica más, se pasan más evaluaciones psicopedagógicas, estamos todos pendientes a ver si le pasa algo al niño. Como le pasa a fulanito, al mío también. O como le pasa a su compañero, pues a ver si el mío tiene algo. Y no lo dejamos que sigan su curso. Hay veces pues, que son muy pequeños todavía para saber exactamente o para medir sus capacidades. Entonces, a no ser que sea muy evidente o que tenga un gran malestar, pues son cosas normales de los niños. Bien, esto entendido. Locura compartida. Y me surge una duda. ¿Qué pasa con esos adultos que no han sido diagnosticados? Porque habrá miles andando por ahí, ¿no? Miles. Por ejemplo, de mi generación. Sí, ¿sirve de algo tener esa conciencia? A ver, yo creo que por una parte la conciencia está ahí. Lo que hablábamos antes desde pequeñitos, ¿no? El saber que yo percibo las cosas de forma diferente, que en algo soy diferente, pero no le pongo un nombre y no sé exactamente qué es. Las ventajas de saberlo, ¿no? De hacer una valoración, que es muy complicado en adultos, porque la mayoría no quiere, porque ya condiciona mucho el ambiente, porque sé a lo que vengo, por a ver si lo hago bien o lo hago bien, a ver si en vez de listo voy a ser tonto, que lo dicen muchísimas veces, a ver si me va a salir fatal. O sea, lo que tiene que ver sobre todo es como con el autoconocimiento, con saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, aceptarte y entenderte, o sea, poner o darle respuesta a esas preguntas que a lo mejor te has hecho de niño, a dar como sentido a tu historia. O sea, ahora lo entiendo todo. Es lo que pasa muchas veces, lo que dicen. Bueno, es mucho lo que pasa en terapia. Todo. Sí. Eso te pasa en terapia, sí, claramente. Sí. O sea, es como una oportunidad para enfocar, pues a lo mejor tu vida laboral, algo que no te has atrevido nunca a hacer. De repente tienes esa seguridad, ¿no? De decir, pues ahora sí que lo voy a hacer, ahora puedo. Siempre he pensado que no, pero sí.
¿Tienes pacientes padres? Sí, muchos. Porque vienen, claro, ellos se identifican muchas veces a través de sus hijos. Cuando yo les explico en qué consiste todo eso, porque cuando hacemos una valoración psicopedagógica, luego la devolución del informe viene con la explicación de qué es cada prueba, qué mide, qué significa, ¿no? Y qué vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, al explicárselo, muchos de los padres, o el padre o la madre, o incluso los dos, dicen, es que yo soy igual. Y luego me llaman, ¿puedo ir yo a verte? A ver si... Dice, yo creo que me pasa lo mismo que a mi hijo. Eso nos pasa con el TDAH y con muchas más, con otros tipos de trastornos, pero con altas capacidades se suele reflejar mucho. De repente, o cuando les mando algún libro después de la devolución para que se vayan concienciando más y vayan aprendiendo más sobre su hijo, leen el libro y vienen y me dicen, ostras, es que yo soy igual. Hay pruebas para adultos, es que a lo mejor me las hago. O sea, esto me ha pasado de toda la vida, desde que soy pequeño y me siento muy identificado. Claro, sí, es como aportar un poquito de luz sobre un pasado que a lo mejor no entendías al 100%. ¿No? Total. Sí, sí. Y conectando con el principio de la entrevista, vemos al final de la película cómo encuentran un formato híbrido para que Mary pueda desarrollar su potencial y simultáneamente conectar con otras personas de su edad en otros contextos. Si está con clase de los mayores. Claro. Y luego se va al patio con los pequeños a jugar con ellos. Y eso es inusual. Es inusual, pero hay algunos, o sea, no tanto porque está como en la universidad, así como en clases muy, muy avanzadas de matemáticas. Es bastante inusual, sí que pasa que pueden estar cursando otros cursos con mayores que no, o lo que te decía antes de la ampliación, que cursan asignaturas. A lo mejor están lengua y mates de primero de la ESO y luego vuelve a quinto para el resto de las asignaturas y para el patio con sus iguales, porque no deja de tener esa edad cronológica. ¿Y tú qué Vale, yo esto he entendido, pero ¿y tú qué trabajarías con ella? Lo que te decía antes de los programas de enriquecimiento, que o sea, como que por un lado apoyan la cristalización de su alta competencia y por otro lado pues desarrollan su área social, emocional y académica. O sea, hay que trabajar todas las partes a la vez, ¿vale? Por una parte, pues desarrollan habilidades cognitivas y de aprendizaje como el esfuerzo, la constancia, la creatividad, el ingenio, la metacognición, la flexibilidad cognitiva, la atención. O sea, todas esas habilidades cognitivas son muy importantes para enriquecer su potencialidad, pero también hay que trabajar las habilidades de gestión emocional, como la asertividad, el autocontrol, el modelo de respuesta asertiva a las críticas, porque lleva muy mal que les corrijan o que les critiquen, la tolerancia a la frustración, que aparece prácticamente siempre, la regulación de su propia conducta, la expresividad de las emociones sin dañar a los demás, ¿no? Me comunico de forma asertiva. Y luego también actividades para mejorar la competencia socioafectiva, como la empatía, toma de perspectiva, atribuciones y el razonamiento ético. Este acompañamiento, digamos que es como vital, ¿no? Por lo que hemos hablado antes de que, por ejemplo, en estos niños el córtex frontal se desarrolla en la adolescencia. O sea, que tú entiendo que empiezas un niño a lo mejor a la edad de 5 o 7 años y le acompañas. Sí. O sea, yo creo que sería súper importante acompañarles durante toda la vida, porque estos programas casi siempre se centran en la infancia y en la adolescencia y cuando eres adulto pues ya es como que tú te gestionas, ¿no? Y que ya tú vives tu propia vida, pero es que hay muchos diagnósticos tardíos en la adolescencia, incluso adultos que no lo saben, que yo creo que estos programas también se tienen que ampliar y acompañar y trabajar todas estas áreas que son tan importantes durante toda la vida. O sea, de diferente forma y adaptado a la edad, pero durante toda la vida. Y, ojo, unos adjetivos que me has comentado, que hemos hablado en off. Estos niños, bueno, reciben mal las críticas. Sí. Son bastante rígidos al cambio, ¿no? Sí. Normalmente, no siempre, pero sí que es verdad que les cuesta... si tiene una idea de cómo hacer las cosas, le cuesta mucho cambiar esa idea. No es así, yo tengo la razón y por mucho que intentes hacerles entrar en razón, es que no, le cuesta mucho cambiar esa idea. Son muy rígidos en ese aspecto. Si han aprendido algo de una forma, una determinada forma, es muy difícil que lo aprendan de otra, ¿no? El ver que hay diferentes alternativas para resolver un problema, para resolver algo que te ha pasado. No, es así y punto. Les cuesta mucho salir de ahí, de ese bucle. Se meten mucho y les cuesta mucho salir. Pues yo creo que nos has dado las claves un poco a nivel más superficial como para... Sí, o sea, podríamos profundizar y hablar durante muchas horas. Y lo haremos, pero por lo menos contamos con estas claves para empezar a entender la situación, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, Paloma. A ti, Noemí. Me ha encantado estar contigo. Muchas gracias.
aquí el episodio de hoy, el penúltimo de la temporada. Recuerda que para estar al día con las novedades de Locura Compartida puedes seguir el Instagram locuracompartida.podcast y además estaré muy atenta a vuestros comentarios en las plataformas. Hasta la próxima Locura Compartida. Locura Compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.